Buenas tardes, niños. Esta tarde vamos a hablar acerca de lo que es la migración poblacional. El tema ustedes la pueden encontrar en el libro de sociales de quinto grado en la página 112 y 113. La migración poblacional. Es un tema, ¿verdad?, que en la actualidad se menciona mucho, ¿verdad? Porque continuamente muchas personas están yéndose de un lugar a otro. Entonces, por eso el tema está aquí, para que vean ustedes las consecuencias que trae la migración en la población. Las migraciones, decimos, son movimientos de personas que se marchan de un lugar a otro para vivir. Una persona se denomina emigrante en el lugar que abandona. Por ejemplo, yo vivo en Honduras, pero me voy a vivir a España. Entonces, aquí me dicen, aquí en Honduras, las personas me llaman emigrante. No, es que la profesora Loide es emigrante, emigró, se fue para España. Emigro, quiere decir, y me voy, abandono el lugar en que vivo y me voy para otro. Eso es emigrar. Esa misma persona se le llama, allá en España, ya no me llamarían emigrante, me llamaría inmigrante. Así llaman, ¿verdad?, las personas que viven en el lugar al cual se fueron a vivir. Entonces, la misma persona, en el lugar de donde me fui, de San Pedro Sula, me van a llamar emigrante, emigré, o sea, me fui de San Pedro. Pero llego a España y allá me van a decir inmigrante, porque es el lugar donde yo llego a vivir. ¿Entienden ustedes la diferencia entre lo que es emigrante y la palabra inmigrante? Emigrar quiere decir irse. Y inmigrante quiere decir el lugar donde yo me voy a vivir. Ahora, como les digo, son movimientos de las personas que se marchan de un lugar a otro para vivir. ¿Cuáles son esas causas? Las principales causas o las principales razones por las cuales las personas se van de un lugar a otro. Estas personas no crean que es fácil llevar las razones que estas personas tienen para irse de un lugar y abandonar sus hogares, abandonar su familia, abandonan a sus hijos, se van a lugares a los cuales no conocen, pero que les han contado que ahí hay buenas oportunidades de trabajo. Entonces, una de las grandes causas, la mayoría de las causas por las cuales las personas se van de un lugar a otro es las causas económicas. Los que viven en regiones o países donde se escasea el trabajo, se marchan a otros lugares en busca de más oportunidades de empleo y de una vida mejor. Vaya, póngale que yo vivo en una aldea, allá en La Empira, y yo miro que ahí, la sequía, que no, la mucha lluvia, no me hace que lo que yo siembro se me dé el producto. Entonces, paso muchas situaciones económicas malas. No tengo para comprar comida, no tengo alimento, entonces hay que buscar. Entonces digo, no, me voy a ir a trabajar a San Pedro, a las Maquilas. Y se vienen para acá, ¿verdad? Migran, o sea, se vienen de allá de La Empira a vivir a San Pedro Sula. Del departamento de La Empira se vienen al departamento de Cortés. Entonces, eso hace, ¿verdad?, que una de las causas es lo económico. La gente quiere vivir bien, quiere tener dinero para tener una buena casa, para darle una buena educación a sus hijos, y por eso, ¿verdad?, se tienen que ir del lugar donde están. Entonces, se marchan del lugar en busca de mejores oportunidades de empleo y de tener una vida mejor. Una de las más características es el paso a Estados Unidos. Ustedes han visto que desde el año pasado cómo se están yendo caravanas de personas. Cantidades de personas se marchan con sus hijos tiernos, otros que andan tienen que dar chineados porque aún no caminan, se van familias enteras, otros abandonan sus hogares, sus esposas, sus esposos, sus hijos y se van a la aventura, a Estados Unidos a buscar una mejor vida. ¿Cómo les ha ido a estas personas? Pues algunos, a los primeros que se fueron, parece que les fue un poquito bien, ¿verdad?, porque al final los dejaron entrar allá. Pero otros que se quisieron ir este año, no pudieron, ¿verdad? Se regresaron porque no los dejaron pasar, no tenían alimento, no les ayudaron nada. En la primera caravana yo escuchaba que sí les daban comida, pero a esto ya después no. ¿Por qué? Porque eran demasiada cantidad de personas que estaban yendo. Estaba escuchando yo, ¿verdad?, unas personas que se van para España. Y miren, es triste ahorita con esa pandemia. Ustedes saben cómo la pandemia atacó a todos los países del mundo.
España fue uno de los países más afectados por esa pandemia. Y, ¿saben? Un montón de gente hondureña se ha ido para España, ha emigrado para España a buscar trabajo allá. ¿Y saben qué están haciendo ahorita? Están llamando al consulado, a las autoridades hondureñas. Ahí estaban HCH, estaban llamando al locutor para que les ayuden. Dicen que ya no pueden estar allá. ¿Por qué? Porque la pandemia los dejó sin trabajo y ellos no tienen casa, ellos viven en apartamentos que alquilan y ahora los están sacando de las casas porque no tienen para pagar, no tienen alimentos, no tienen dinero, y no tienen dinero para regresar. Entonces están pidiéndole al gobierno, ¿verdad? Que el gobierno contrate o les permita viajar en un avión, que el gobierno lo pague. Entonces están haciendo eso, ¿verdad? Trayendo a las personas que ya no quieren estar en un lugar, que están de inmigrantes y ahora quieren regresar a sus países. Ustedes ven la situación que pasan los hondureños al pasar a Estados Unidos. Algunos pierden la vida al cruzar el Río Grande, porque es un río que es corrientoso y ellos no saben nadar y se ahogan. Entonces vemos que una de las causas de la migración es las causas económicas. Luego tenemos la violencia política. Esto ha sido una de las cosas que ha hecho, ¿verdad?, que muchas personas se vayan de acá. Yo conozco personas que me han dicho, me tengo que ir, porque aquí los mareros me quieren matar. O tengo problemas con determinadas policías, personas así, y me quieren matar. Entonces, eso se llama la violencia política. ¿Qué? La violencia política. La violencia política nos dice a nosotros, ¿verdad?, que esto es una de las causas que nos está dañando mucho. A eso le llaman, ¿verdad?, los antisociales. O sea, las personas que están en contra de la sociedad. Entonces, los antisociales, todos aquellos ladrones, ¿saben ustedes que por causa de que a uno lo han escapado de matar, por asaltarlo, ¿verdad?, de la violencia? Entonces, hay personas que se van mejor de aquí porque tienen temor. Hay por otras causas también, ¿verdad?, por problemas que han tenido a causa de los antisociales. O sea, los antisociales les decimos nosotros a aquellas personas que violentan las leyes de la sociedad. Entonces, las dictaduras militares. Muchas personas, ¿verdad? Gracias al Señor, nosotros aquí en Honduras no estamos viviendo con dictaduras militares, pero sí, hace tiempo hubieron dictaduras. Usted recuerda cuando hablábamos de los gobiernos dictatoriales, cuando hablamos, ¿verdad?, del gobierno de este señor, se me olvidó el nombre, vamos a ver, de este señor que fue presidente durante muchos años. Vaya, pónganle, yéndonos más cercano ahorita, Hugo Chávez, que mantuvo una dictadura durante muchos. Dictadura significa cuando los gobiernos se mantienen durante muchos años ahí, ¿verdad?, en un gobierno. Entonces, estas personas, ¿verdad? Estas personas llega un momento que solo quieren que sus leyes se respeten. También están las dictaduras militares, los conflictos bélicos. Los conflictos bélicos son las guerras que obligan a miles de personas a desplazarse de sus comunidades. Me acuerdo yo, ¿verdad?, cuando la guerra del Salvador con Honduras. Muchas personas que vivían, como la guerra fue en la frontera con El Salvador, muchas personas de Ocotepeque, me cuentaba a mí una vecina que tenía, se tuvieron que ir a las montañas, dice, porque estaba horrible eso, mataban a la gente ahí en Ocotepeque. Y otros tuvieron, ¿verdad?, que venirse, ¿verdad?, para acá, para la costa norte, porque les quemaron las casas, les robaron el ganado. Hubo un desastre esa vez en ese conflicto bélico. En la década de 1980, muchos centroamericanos migraron hacia otros países por estas causas. En ese año, ¿verdad?, por los conflictos que habían, dictaduras militares, por los conflictos bélicos, guerras. En esos años del 80, muchas personas de Centroamérica se fueron de acá, ¿verdad? Saben ustedes que Nicaragua tuvo grandes conflictos con el sandinismo, que eran unas guerrillas que peleaban las guerrillas del pueblo contra el gobierno, y muchas personas eran tomadas presas y a veces se les desquitaban con las familiares de esas personas, y por lo tanto muchas personas se tuvieron que ir. Los salvadoreños también se fueron por las guerras que existían entre ellos allí. Entonces, estas guerras, conflictos bélicos se les llama,
tuvieron que irse, ¿verdad? Y migrar hacia otros países por estas causas. Aquí también en Honduras y en El Salvador, en Nicaragua, en los países de Centroamérica, cuando hubo el huracán Mitch, muchas personas tuvieron que irse hacia Estados Unidos, ¿verdad? Porque perdieron sus casas, sus tierras, sus cultivos, su familia. Entonces ellos tuvieron que emigrar. Emigraron para Estados Unidos a buscar cómo volver a, cómo trabajar allá, a hacer dinero y poder ayudar a las familias que quedaban acá en Honduras. Entonces, esto, les digo, las migraciones por causas económicas o como consecuencia de desastres naturales, como es lo que ha pasado, ¿verdad? Con el huracán, fue un desastre natural, un huracán, un terremoto. Esos son desastres naturales que obligan, ¿verdad? No solamente las causas económicas a que las personas se vayan de un lugar. Los movimientos de población se producen en el interior del país o al cruzar fronteras. Por eso digo, hay dos tipos de migraciones. Unas que se dan dentro del país, se le llama migraciones internas. O sea que yo me traslado de un departamento a otro departamento. Me traslado de San Pedro Sula a vivir a Tegucigalpa. O al revés, va a Tegucigalpa a San Pedro Sula. Entonces, yo me traslado de un lugar a otro, pero dentro del mismo país, dentro de Honduras. No salgo de Honduras, sino que simplemente me voy a otro departamento, a otra comunidad. Esto se llama migraciones internas. Pero cuando ya uno tiene que cruzar fronteras de un país a otro, vaya, pónganle que me voy de Honduras a El Salvador, ya esta es una migración externa, o sea que fuera del país. A eso se le llama migraciones externas. Las migraciones internas conllevan cambios de residencia sin salir del país. Significa que yo lo que cambié es solo la residencia. Si antes vivía en el departamento de Comayagua, ahora vivo en el departamento de Cortés. Solamente cambié la residencia y no salí del país. Por ejemplo, les decía a las personas que abandonan el área rural porque no tienen fuentes de trabajo y se marchan a Tegucigalpa o a San Pedro Sula y dicen, no, me voy a ir a buscar trabajo a San Pedro Sula porque a la Maquila, porque aquí no hay. Entonces, esta es una migración interna. Se van de un pueblito a la ciudad, pero sin salir del país. Están las migraciones externas, que son movimientos de la población al extranjero. En el caso de las caravanas, estas personas cambiaron su residencia, se fueron a vivir a otro país. Salieron de Honduras y se fueron a vivir a otro país, al extranjero. Como la población que mira, ¿verdad?, hacia España, y también hacia Estados Unidos. Ahí podemos ver una fotografía, ¿verdad? De unas personas que van caminando, ¿verdad? Miren, ahí van con su hijo, una mochilita, cargando lo que pueden cargar porque hay que caminar mucho. Ahí vemos nosotros en el mapa personas que van hacia Estados Unidos. Fíjense que a Estados Unidos va tantas personas, por eso dice que es el país de los emigrantes. De los inmigrantes. ¿Por qué? De los inmigrantes, porque ahí llegan muchas personas de todos países. Estados Unidos fue conquistado y colonizado y poblado por inmigrantes. Vinieron los ingleses, los franceses, y se vinieron a apoderar del territorio de Estados Unidos. Entonces, ellos no son de ahí. Ahora, sus hijos ya nacieron ahí. Por ejemplo, yo leía la historia del presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos no nació en Estados Unidos, pero él es padres que emigraron de otros países. Padres que vienen de allá, ¿verdad? De Suecia, por ahí, de esos países de ahí se vinieron la mamá y el papá de Donald Trump. Se vinieron a vivir a Estados Unidos. Ya estando en Estados Unidos, ellos nacieron los hermanos de Donald Trump y nació Donald Trump también. Entonces, ven, ¿verdad? Que él, aunque dicen que Donald Trump odia a los migrantes, pero él también viene de otro país. Aunque nació él ahí en Estados Unidos, pero sus padres son inmigrantes. Entonces, no debe de odiar a las personas que llegan a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque también, ¿verdad? Son personas, así como sus padres buscaron cambiar, ¿verdad?, su estatus económico, su nivel económico. Tal vez donde vivían en pobreza, entonces se dieron cuenta que aquí en América había
buenos empleos y se vinieron de ahí donde vivían ellos. Entonces, él también bien, desciende de inmigrantes. Ahí, ¿verdad? Cuando las personas emigran, muchas veces consiguen ganar más dinero que en los lugares de origen, pero tienen que enfrentar nuevos problemas. ¿Cuáles son los nuevos problemas? El desempleo, el subempleo, la falta de vivienda y en el caso, la migración externa. A la discriminación, al idioma y a la deportación al extranjero. ¿Cuáles son esas casas? Por ejemplo, la gente se va para Estados Unidos o para España porque ha escuchado, ¿verdad? Que allá no es que los dólares los van a encontrar en la calle, no, pero hay más fuentes de trabajo y pagan mejor que acá. Entonces ellos se van a trabajar allá, pero allá se encuentran con el problema. A veces no encuentran empleo, entonces vienen y caen en lo que es el desempleo, como lo que está pasando ahorita con las personas que están en España y aún en Estados Unidos. No están trabajando. El gobierno a los que son de ahí, sí, les dan dinero y les dan alimentos, pero a los que son inmigrantes, no, ¿verdad? Tal vez a algunos les darán comida, pero el dinero para vivir, vivienda, no. Entonces, carecen de ese problema, ¿verdad? Se quedan a veces sin empleo o trabajan en lugares, ¿verdad? Donde el empleo es muy, muy decayente. Por ejemplo, yo he escuchado, ¿verdad? Que algunas personas que se van de aquí, tal vez aquí son profesionales, licenciados, tienen una licenciatura, pero se van para Estados Unidos a lavar baños, servicios sanitarios, a trabajar lavando trastes en algunos hospitales, en algunas casas. Ese es no quiero decir que sea que no lo pueden hacer, pero óigame, con la preparación que tienen, se van para allá a trabajar de esa manera. Entonces, yo veo, ¿verdad?, que deberían de buscar aquí en su país un empleo de acuerdo a su capacidad. Otra cosa es la falta de vivienda. La gente que se va de aquí no tiene casa propia, tiene que ir a alquilar. Los alquileres en Estados Unidos, en otros países, no es barato. Allá las casas son bien caras el pago del alquiler y a veces ni les ajusta para pagar la casa o la vivienda y en muchos casos, ¿verdad? Al no tener empleo, los corren de las viviendas como está pasando ahorita en España con los hondureños que no tienen trabajo y que tienen aproximadamente 5 meses de estar allá, 6 meses, que fueron este año. Entonces ellos no tienen vivienda y por lo tanto los corren de las casas. Y luego, ¿verdad? Una migración externa. Esto quiere decir, ¿verdad? Que están, que la migración que ellos tienen ahí, ¿verdad? No está de acuerdo, se están yendo de un lugar a otro porque no encuentran, me voy a ir para este otro estado porque aquí no encuentro trabajo y andan de lugar en lugar buscando dónde y aún así, ¿verdad? Van cambiando de casa, van cambiando de trabajo porque no es suficiente el trabajo que tienen. Y luego a la discriminación. Ustedes ven que a los latinos en Estados Unidos nos discriminan. Nos tratan, ¿verdad? A veces bien feo los que son de ahí. No quiero decir que todos, ¿verdad? Pero generalmente al hispano, al latino que somos nosotros, nos dan los trabajos más denigrantes. Ellos no los hacen, sino que nos ponen a nosotros a trabajos denigrantes, así como los afroamericanos, ¿verdad? Cuando vinieron a Honduras, les daban los trabajos más pesados. Eso pasa en Estados Unidos. A los afroamericanos trabajan en cosas que al gringo, como le llamamos nosotros, no lo quiere hacer. Muchas veces, ¿verdad? No ingresan de forma legal cuando hablamos de la deportación del extranjero. Las personas que se van para Estados Unidos, los discriminan también por el idioma. Porque como no sabemos hablar inglés, entonces nos discriminan porque nos consideran personas analfabetas. Otra de las cosas es la deportación del extranjero. Si vienen, hace una redada porque la persona no ingresó de forma legal al país. O sea que se fue, como dicen, mojado. No se fue con visa, sino que se fue mojado. Y lo descubren. Cuando son descubiertos, vienen y los agarran, los meten presos y los devuelven a sus países. De nada vale el gran sacrificio que han hecho algunos, que se tardan hasta un mes en cruzar el desierto de Arizona, a veces escapan de morir ahí y al fin logran llegar a Estados Unidos. Y a los 3 días los devuelven. Yo tuve un sobrino, ¿verdad?, que se fue por el desierto. Miren, ese muchacho se tardó un mes para llegar allá a Houston.
Solo tenía una semana de estar ahí cuando lo encontraron. Salió un poquito y un perro lo detectó, él me contó. Lo detectó un perro y ya fueron la policía y vieron que era ilegal, que se había entrado a Estados Unidos ilegalmente. Miren, a los 3 días lo mandaron de regreso para Honduras. Ajá, y todo el mes que se la pasó aguantando ese gran calor en el desierto no valió de nada para estar solamente una semana en Estados Unidos. Esto ocurre todos los años, son miles de centroamericanos que son deportados de Estados Unidos. Ahí vemos esa fotografía, esa caricatura, Donald Trump, dice, migrantes centroamericanos, los anda cazando, miren, a veces a los perros los cazan con esas cosas y a los insectos. Nos están tomando como que si los hondureños fuésemos insectos o perros, ¿bien? Anda cazándonos Donald Trump, porque este es un señor que odia mucho a los migrantes. No quiere los emigrantes ahí, a los migrantes. Los detesta y por eso dice que él va a construir un muro para que estas personas se vayan de ahí. Entonces, la población hondureña en el exterior. Se estima que entre 850,000 y 1 millón de hondureños y hondureñas viven fuera del país. Mire, 800 hasta 1 millón viven fuera del país. Es decir, 1 de cada 9 habitantes están fuera de aquí. Póngale que hay 9, pues solo quedan 8 aquí en Honduras y 1 se va. La gran mayoría de emigrantes, el 92%, reside en Estados Unidos y trabaja en diferentes lugares de este país, en especial en ciudades como Houston, Nueva Orleans y Miami. ¿Por qué se van para esos lugares? Porque ahí abundan mucho personas que hablan el idioma español. Muchos de ellos son trabajadores ilegales, por lo que están en peligro y constante de ser deportados. A veces la policía entra a las fábricas y los saca de ahí. Están en peligro de ser deportados. El 8% restante emigra hacia otros lugares de América, como Canadá y México, a países europeos como España e Italia. La población inmigrante en el extranjero envía con frecuencia importantes sumas de dinero a su familia. No quiere decir, ¿verdad?, que esta gente está agarrando el dinero a manos llenas allá. No. ¿Saben qué hacen estas personas? Porque yo tengo un amigo que vive en Estados Unidos y me dice, mira, vos no sabes lo que yo me sacrifico para poder enviar dinero a mi familia. Tiene 3 trabajos. Trabaja en 3 trabajos diarios. O sea, sale desde las 4 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de las 2 de la tarde pasa otro hasta las 8 de la noche, las 8 de la noche, a veces va llegando a la casa a la 1 de la mañana. ¿Cuánto dormirá este muchacho? Apenas 3 horas. Ajá. Pero a veces, ¿verdad? Las familias que tienen aquí te dan la gran vida, porque no saben, ¿verdad?, la situación que la persona está pasando allá para poderse ganar ese dinero. Entonces, la población inmigrante en el extranjero trabaja duro para enviar con frecuencia importantes sumas de dinero a su familia. Es lo que nosotros llamamos las remesas. Este dinero se le conoce con el nombre de remesas familiares, las cuales alcanzan un valor tan elevado que se ha convertido en uno de los principales ingresos de divisas para países como México, Guatemala, El Salvador y Honduras. ¿Saben ustedes que el pueblo centroamericano, México, Guatemala, El Salvador y Honduras, vive de las remesas que envían las personas que están inmigrantes en Estados Unidos? Porque ese dinero viene en dólares y al venir acá se convierte en lempiras y vale mucho. Entonces, ese se ha convertido, ¿verdad?, en una de las fuentes principales de ingresos de divisas para países Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Honduras. La famosa remesa que la población de inmigrantes en el extranjero envían hacia estos países. Estados Unidos es el primer país donde van los emigrantes. España es el segundo país a donde más emigran los hondureños. Ahorita la mayor parte de las personas están yendo para España. ¿Por qué? Porque España no ha puesto muchas trabas para que la gente viaje a esos lugares. Y además es nuestro idioma ahí, ¿verdad?, en España. Pero últimamente se han ido tantas personas que hay cantidad de personas en España. Yo conozco muchachos que hasta tienen un negocio, un restaurante, tiene una radio, y ese fue hace 2 años. Pero es una persona que es muy activa y ha logrado, ¿verdad?, sobrevivir en España. Ha logrado tener un buen trabajo, porque hay fuentes, sabiendo aprovechar las situaciones, se puede vivir así, ¿verdad? En 1990 Honduras recibió 50 millones de dólares en concepto de remesas. Mire, 50 millones de dólares en remesas que los
los inmigrantes enviaban de Estados Unidos a Honduras. En el 2008 fue de 2.717 millones, 2.000, ya no eran 50 millones, sino que 2.717 millones, y para diciembre del 2015 se aumentaron a 3.770 millones. Ustedes pueden ver por qué la gente cuando ve estas cosas dice, me voy para Estados Unidos a ganar dólares, porque allá yo puedo enviar a mi familia, y algunos hacen casas bonitas, bonitas casas, yo he visto muchas casas bonitas, y también, ¿verdad? Mejora la calidad de vida de los que quedan acá. Tal vez al que está allá está sacrificándose, pero los que quedan aquí en Honduras tienen mejor nivel de vida. Sus hijos pueden estudiar carreras en buenas universidades, pueden tener medios de transporte, pueden tener buenas casas. Entonces, es importante, ¿verdad? La migración ayuda mucho, pero sí, ¿verdad? Trae también sus desventajas. Todas las cosas tienen ventajas y desventajas. Sí es cierto que una ventaja es que mejoran su nivel, su calidad de vida, porque llegan a tener dinero, buena casa, negocios, sus hijos estudian bien, pero hay una de gran desventaja, la desintegración familiar. No está aquí, pero sí es una de las causas que provoca la migración. La desintegración familiar. Los padres se van, a veces se van los dos y dejan los hijos con la abuelita. La abuelita es una señora alcahuete que les permite a los hijos hacer todo lo que les da la gana. Y entonces aquí es cuando los hijos les están enviando $10 de Estados Unidos para su gasto. Dejan las escuelas, dejan los colegios, dejan las universidades y se dedican a andar en la calle. Se vuelven vagos. Y se vuelven antisociales. ¿Por qué? Porque se juntan con personas antisociales y ellos adoptan las costumbres de los antisociales. Y por eso muchas veces a muchos hijos de padres que se han ido para Estados Unidos los han matado porque se volvieron delincuentes. ¿Por qué? Porque el que estaba aquí no los logró dominar. Faltó la figura paterna o materna. Otra de las causas es, se separan. Vaya una familia, el esposo y la esposa, le dice el esposo, mira viejo, mira vieja, tengo que irme a trabajar a Estados Unidos porque tenemos mucha pobreza. Se va el esposo a trabajar allá. Allá pasa 1 año, 2 años y se enamora de alguna mujer allá porque dicen que la vida en Estados Unidos es bien difícil. Estar solo. Entonces se enamora de otra mujer y luego deja la que tiene en la casa, ¿verdad? Y ya se desintegró el hogar. O también al revés. La mujer a veces, el hombre se va para Estados Unidos y ella aquí se consigue otro marido, otro esposo. Y le engaña, ¿verdad? Entonces ya el hombre se da cuenta y se separan. Entonces hay desintegración familiar. Los esposos se separan, los hijos se separan y muchas consecuencias trae, ¿verdad? El que las personas se separen. Por eso a veces muchas personas dicen todos juntos. Mejor vivamos juntos, aunque estemos comiendo poco, viviendo mal, pero estamos juntos. Los derechos humanos, entre ellos el de identidad, son universales. Por lo tanto, las personas que migran tienen derecho a que se respeten sus costumbres, que se respeten el país de destino. Asimismo, deben respetar las costumbres del país al que miran. Si yo me voy para otro país, Estados Unidos, por ejemplo, yo tengo que respetar la forma en que tienen las personas de ahí, sus costumbres, cómo ellos se comportan. Yo debo respetarlos. Debo respetar sus costumbres del país donde yo voy. Y ellos también tienen que respetar mis costumbres. Esta es una ley que debe de tener cada uno de los países donde las personas llegan. ¿Cómo se pueden respetar las costumbres de los hondureños y las hondureñas que viven fuera del país? Bueno, si ellos quieren poner una bandera de Honduras en su casa, se les debe de respetar, porque ellos aman su patria. Y es verdad que están fuera, pero son hondureños. O que se pongan ropa, ¿verdad? Andar con una camiseta de Honduras. También, que si les gusta hacer festivales folclóricos, vaya, ustedes saben que en algunos países, en Estados Unidos, se juntan los hondureños y crean equipos de fútbol, crean grupos de danza folclórica y se visten y hacen fiestas cívicas. Ellos celebran su Día de la Independencia, celebran el Día de la Empira, allá en las comunidades de latinos en Estados Unidos. Entonces podemos ver que es una costumbre, entonces los países tienen que respetarla. Lo mismo, ¿verdad? Que
si Estados Unidos tiene una costumbre, los hondureños tienen que participar en ellos y respetar las costumbres de ellos. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Se puede dar el respeto de las costumbres de los países. ¿Qué consejo le darías a una persona que desea migrar de forma ilegal a otro país? Miren, yo sinceramente no estoy de acuerdo, ¿verdad? En la migración ilegal, porque miren, sí es cierto que algunos logran pasar y que facilito pasan, pero la mayoría de las personas sufren demasiado al pasar por ese desierto, por el río, y aguantan hambre. Algunos, los antisociales que hay en México, por ejemplo, los Z que dicen, los toman presos, a las mujeres los violan, los matan, a los niños. Entonces, ¿para qué pasar por eso? No sabemos lo que va a pasar. Entonces, mejor no nos movamos de nuestro país. Aquí, ¿verdad? Aunque, como decía una hondureña en España que quiere regresar, prefiero estar en Honduras aunque sea comiendo arroz y frijoles y tortillas, pero no estar aquí en España aguantando lo que estoy aguantando. Entonces vemos, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo en que se vayan ilegales. Que vayan, ¿verdad? Y soliciten la visa y que si es voluntad de Dios, Dios la van a tener. Y si no, pues, que se queden en su país. Bueno, niños, esto es todo, ¿verdad? Por hoy sobre lo que es la migración en nuestro país y en Centroamérica. ¿Por qué se dan las migraciones en los seres humanos? Se dan, ¿verdad? O sea, por problemas sociales, por mejorar el nivel de vida y por problemas, ¿verdad? De ataques de los antisociales. Bueno, que Dios me los bendiga.